El 6 de agosto de 1945, el mundo presenció el nacimiento de una nueva era cuando el bombardero estadounidense Enola Gay liberó su carga mortal sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, seguida 3 días después por una segunda detonación sobre Nagasaki. Estas explosiones nucleares no solo marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que inauguraron una competencia geopolítica sin precedentes que definiría el resto del siglo XX. Mientras el mundo contemplaba aterrorizado el poder destructivo del átomo dividido, en los pasillos del Kremlin, Iósif Stalin comprendió con claridad meridiana que el equilibrio de poder global había cambiado irrevocablemente y que la Unión Soviética debía alcanzar la paridad nuclear o enfrentar una subordinación permanente ante el poderío estadounidense. La narrativa occidental tradicionalmente ha presentado este período como una carrera en la cual Estados Unidos mantuvo una ventaja insuperable, pero la realidad histórica revela una historia mucho más compleja y fascinante, una historia en la que el ingenio soviético, el espionaje sistemático y una determinación implacable transformaron a la Unión Soviética en la segunda potencia nuclear del mundo en apenas 4 años, una hazaña que los expertos estadounidenses habían estimado tomaría al menos una década. Para comprender cómo los soviéticos lograron esta proeza tecnológica y científica, debemos remontarnos a los años previos a la guerra, cuando la física nuclear era todavía un campo emergente y las implicaciones militares de la fisión atómica apenas comenzaban a vislumbrarse. En agosto de 1940, inspirado por los avances en la investigación de la fisión nuclear, Igor Kurchatov y sus colegas presentaron un plan al Presidium de la Academia de Ciencias Soviética recomendando trabajo adicional sobre lo que llamaban el problema del uranio. La Academia respondió con entusiasmo creciente conforme aumentaba la conciencia sobre el significado militar del átomo. Sin embargo, la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 paralizó completamente la investigación sobre fisión nuclear y los científicos fueron reasignados a tareas más inmediatas relacionadas con el esfuerzo bélico. Kurchatov mismo trabajó en técnicas de desmagnetización para proteger barcos de minas magnéticas y posteriormente asumió el control del laboratorio de blindaje en el Instituto de Física Lebedev de la Academia de Ciencias Soviética. No obstante, a principios de 1943, los informes de inteligencia sobre el proyecto de energía atómica británico y estadounidense, combinados con el temor a una bomba atómica alemana, ayudaron a impulsar un esfuerzo de investigación soviético renovado. El verdadero punto de inflexión llegó en abril de 1943, cuando Kurchatov fue designado director científico del Laboratorio número 2, una instalación secreta que se convertiría en el epicentro del programa atómico soviético y que posteriormente sería conocida como el Instituto Kurchatov. Esta decisión marcó el comienzo de una movilización científica e industrial de proporciones extraordinarias, aunque todavía relativamente modesta en comparación con el colosal proyecto Manhattan estadounidense que ya llevaba meses de ventaja. La elección de Kurchatov no fue accidental. Este físico autodidacta en física nuclear, originalmente educado como arquitecto naval, poseía no solo un entendimiento profundo de la teoría atómica, sino también habilidades organizativas excepcionales y la capacidad de trabajar bajo la presión extrema característica del sistema estalinista. Sin embargo, Kurchatov y su equipo enfrentaban un desafío monumental. Debían desarrollar desde cero la infraestructura industrial, el conocimiento técnico especializado y los métodos de producción necesarios para transformar teoría nuclear avanzada en un arma funcional. Todo esto mientras la Unión Soviética aún luchaba por su supervivencia contra la Wehrmacht alemana. Lo que distinguió al programa soviético de su contraparte estadounidense no fue solamente la velocidad de su desarrollo, sino la metodología mediante la cual obtuvieron información crítica que aceleró dramáticamente su progreso. El espionaje soviético contra el proyecto Manhattan constituye una de las operaciones de inteligencia
más exitosas y consecuentes de la historia moderna. Una red clandestina que penetró hasta los niveles más profundos del esfuerzo nuclear estadounidense. El protagonista más significativo de esta red de espionaje fue Klaus Fuchs, un físico teórico alemán que había huido del régimen nazi y se había integrado en la comunidad científica británica. A finales de 1941, tras la invasión alemana de la Unión Soviética, Fuchs contactó al comunista alemán exiliado Jürgen Kuczynski para ofrecer a los rusos información sobre el proyecto Tube Alloys, el nombre en clave del programa nuclear británico. Fue puesto en contacto con un agente de la GRU, la inteligencia militar soviética, a quien comenzó a pasar secretos sobre investigación atómica. Lo extraordinario del caso Fuchs no fue simplemente que traicionara la confianza depositada en él, sino la posición privilegiada que eventualmente ocuparía en el corazón mismo del Proyecto Manhattan. En 1943, Fuchs fue enviado a Estados Unidos para trabajar en el proyecto de la bomba atómica en Los Álamos, donde adquirió un conocimiento exhaustivo de la teoría y diseño de la bomba, conocimiento que sistemáticamente transmitía a la Unión Soviética. Su punto de contacto principal era Harry Gold, un ciudadano estadounidense cuyo nombre en clave era Gus y que había estado trabajando para los soviéticos desde 1934. Gold servía como mensajero para varios otros espías en Los Álamos, creando una red de transmisión de información que operaba con eficiencia notable. Fuchs y Gold se reunían en diversos lugares, incluyendo la ciudad de Nueva York y Santa Fe, Nuevo México, donde Fuchs proporcionaba información sobre asuntos técnicos relacionados con el diseño de la bomba atómica. Cuando se combinaba con información de otras fuentes, esto ayudó a los rusos a hacer un progreso rápido en el desarrollo de lo que era efectivamente una copia del diseño estadounidense de la bomba atómica. Además de proporcionar a Gold secretos sobre el proyecto atómico estadounidense, Fuchs también pasó información detallada sobre la bomba de hidrógeno a la Unión Soviética. Algunos expertos estiman que la inteligencia de Fuchs permitió a los soviéticos desarrollar y probar su propia bomba atómica de 1 a 2 años antes de lo que se habría esperado de otro modo. La magnitud del espionaje de Fuchs es difícil de exagerar. Él continuó espiando hasta 1949, proporcionando información crítica sobre las pruebas de bombas de uranio y plutonio en el atolón de Eniwetok y los datos clave sobre la producción de uranio 235. En 1947, Fuchs asistió a una conferencia del Comité de Política Combinada, creado para facilitar el intercambio de secretos atómicos en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Donald Maclean, otro espía soviético, también asistió como cosecretario británico del comité, lo que significaba que los soviéticos tenían ojos y oídos en las discusiones más confidenciales sobre política nuclear occidental. Fuchs posteriormente declaró que la última vez que entregó información a las autoridades rusas fue en febrero o marzo de 1949, apenas meses antes de la primera prueba nuclear soviética. Cuando finalmente fue descubierto y arrestado en 1950, Fuchs confesó haber espiado para la Unión Soviética desde 1942 y haber proporcionado secretos cruciales sobre el proyecto de la bomba atómica. Durante su juicio, en el que se declaró culpable de violar la ley de secretos oficiales, recibió la sentencia máxima de 14 años de prisión, de los cuales cumplió 9. Sus declaraciones también condujeron a la implicación de Harry Gold y posteriormente a los arrestos de David Greenglass y Julius y Ethel Rosenberg en Estados Unidos, estos últimos siendo ejecutados por espionaje. Mientras Fuchs y otros espías proporcionaban el plano intelectual, era responsabilidad de Kurchatov y su equipo transformar esa información en realidad material. Después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, Stalin ordenó un programa acelerado para acelerar el desarrollo de una bomba soviética, exigiendo a Kurchatov que produjera una bomba para 1948. Esta fecha límite extraordinariamente ambiciosa reflejaba tanto la urgencia
que Stalin sentía ante el monopolio nuclear estadounidense como su fe en la capacidad del sistema soviético para movilizar recursos humanos y materiales a una escala masiva. El 7 de agosto de 1945, el día después de que Estados Unidos detonara la bomba de uranio Little Boy sobre Hiroshima, Stalin nombró a Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta NKVD, para dirigir el proyecto de la bomba atómica soviética. La elección de Beria fue estratégica, notorio por sus habilidades de gestión efectivas. Aunque brutales, creó un departamento especial dentro de la NKVD llamado Departamento S, para consolidar los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo atómico. El doble rol de Beria como director político del proyecto y jefe de la policía secreta le otorgó acceso a inteligencia sobre el proyecto Manhattan, recopilada de espías rusos como Klaus Fuchs. La estructura administrativa que Beria estableció fue característica de la metodología soviética, centralizadora, jerárquica y despiadadamente eficiente. Beria también fue responsable de supervisar instalaciones secretas de detención del Gulag para científicos e ingenieros, conocidas como sharashkas, donde intelectuales prisioneros trabajaban en proyectos científicos bajo condiciones de confinamiento. El proyecto atómico soviético, designado oficialmente como Tarea Número 1, fue extremadamente intensivo en mano de obra, involucrando al menos 330.000 personas, incluyendo 10.000 técnicos. El sistema del Gulag proporcionó decenas de miles de personas para trabajar en minas de uranio y para la construcción y operación de plantas de procesamiento de uranio. También construyeron instalaciones de prueba como las de Semipalatinsk y en el archipiélago de Novaya Zemlya. Esta movilización forzada de trabajo ilustra la naturaleza profundamente contradictoria del programa nuclear soviético, un triunfo de la ciencia y la ingeniería construidos sobre los cimientos del trabajo esclavo y la represión política. Para crear la bomba era necesario establecer la producción de combustible nuclear, uranio y plutonio. Durante finales de los años 40 y principios de los 50, se desarrollaron instalaciones de producción de material nuclear cerca de Chelyabinsk, en las montañas del sur de los Urales, lo que resultó en liberaciones importantes al medio ambiente y exposiciones significativas para miles de trabajadores y poblaciones cercanas. El plutonio para la bomba fue producido en el complejo industrial Chelyabinsk 40, una vasta instalación que se convertiría en uno de los lugares más contaminados radiactivamente del planeta. La enfermedad por radiación crónica fue observada tempranamente en trabajadores expuestos, y también se reportaron aumentos en leucemia y otros cánceres. Estos costos humanos del programa nuclear soviético permanecieron ocultos durante décadas, clasificados como secretos de Estado, mientras miles sufrían las consecuencias de la exposición a radiación. El arma fue diseñada en el Instituto Kurchatov, entonces oficialmente conocido como Laboratorio Número 2, comenzando en abril de 1946. Kurchatov dirigió la construcción del primer reactor nuclear en Europa en 1946, un logro técnico fundamental que permitió la producción de plutonio necesario para la bomba. Junto con Alikhanov y Flerov, Kurchatov fue coautor de un artículo sobre la producción de plutonio en un reactor de grafito y uranio. En 1947, Kurchatov trabajó con Isaac Kikoin para verificar los cálculos de los datos extranjeros recibidos sobre el programa estadounidense. Esta verificación meticulosa de la inteligencia espía contra la teoría física propia fue crucial. Los soviéticos no se limitaron a copiar ciegamente los diseños estadounidenses, sino que los validaron y adaptaron según su propia comprensión científica. Los diseñadores de la bomba habían desarrollado un diseño más sofisticado que fue probado posteriormente como RDS-2, pero lo rechazaron debido a la confiabilidad conocida del diseño tipo Fatman, habiendo recibido los soviéticos inteligencia extensiva sobre el diseño de la bomba Fatman durante la Segunda Guerra Mundial, que fue descubierta en el caso de espionaje de Julius y Ethel Rosenberg y durante el proyecto Venona. Por insistencia de Beria,
la bomba RDS-1 fue diseñada como un arma de tipo implosión, similar a la bomba Fat Man lanzada sobre Nagasaki, Japón. La RDS-1 también tenía un núcleo de plutonio sólido, replicando el diseño estadounidense que había demostrado su efectividad mortal sobre Nagasaki. Esta decisión de seguir un diseño probado en lugar de experimentar con innovaciones reflejaba la presión extrema bajo la cual trabajaban los científicos soviéticos. El fracaso no era una opción bajo el régimen de Stalin y Beria. El 29 de agosto de 1949, apenas 4 años después de Hiroshima, la Unión Soviética detonó su primera arma nuclear en un campo en el actual Kazajistán, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk. La prueba de RDS-1, también conocida como Izdelye 501 y Primera Luz, anunció a un mundo conmocionado que Estados Unidos ya no era la única superpotencia nuclear del mundo. Estados Unidos asignó a la bomba el nombre en clave Joe 1, en referencia a Joseph Stalin. El rendimiento explosivo de la RDS-1 fue de 22 kilotones de equivalente en TNT, similar a las bombas estadounidenses Gadget y Fat Man. Mikhail Pervukin sirvió como presidente de la comisión a cargo de las pruebas de RDS-1, con Igor Kurchatov y Yuli Khariton a cargo del desarrollo de armas, mientras que el jefe de seguridad, Lavrenti Beria, supervisó la prueba. Para marzo de 1950, 5 armas RDS-1 fueron completadas como una serie piloto, y la producción en serie del arma comenzó en diciembre de 1951. La exitosa prueba de Primera Luz desencadenó lo que se conocería como la Guerra Fría, una competencia nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética que llevaría al mundo al borde de la aniquilación mutua en múltiples ocasiones durante las décadas siguientes. La paridad nuclear había sido alcanzada con una velocidad que dejó atónitos a los estrategas occidentales, quienes habían subestimado gravemente tanto la capacidad científica soviética como la efectividad de su red de espionaje. Pero los soviéticos no se detuvieron con la fisión atómica. La siguiente frontera era la fusión termonuclear, la bomba de hidrógeno que prometía rendimientos explosivos miles de veces más potentes que las bombas de fisión. Kurchatov supervisó el esfuerzo de la bomba termonuclear, con pruebas clave en agosto de 1953 y un diseño más moderno en noviembre de 1955. La primera prueba nuclear en Novaya Zemlya tuvo lugar el 21 de septiembre de 1955, con la detonación de RDS-37, la primera bomba de hidrógeno entregable de la Unión Soviética. La prueba se realizó en la Isla Sur, con la bomba lanzada desde un bombardero Tu-16 especialmente modificado. La explosión produjo un rendimiento de 1.6 megatones, haciéndola significativamente más poderosa que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. La prueba demostró que la Unión Soviética había desarrollado exitosamente bombas de hidrógeno compactas y entregables, marcando un hito importante en el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, la culminación del programa termonuclear soviético llegaría el 30 de octubre de 1961, cuando la Unión Soviética detonó la bomba del Zar, el arma nuclear más poderosa jamás probada en la historia de la humanidad. Con un rendimiento de 50 megatones de equivalente en TNT, la bomba del Zar fue 3.800 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. El arma pesaba 27 toneladas, medía 8 metros de largo y 2 metros de diámetro, y fue diseñada como un arma termonuclear de 3 etapas. La bomba del Zar utilizaba un diseño de segunda y tercera etapa Trutnev-Babaev, en el cual una bomba atómica de tipo fisión servía como primera etapa para comprimir la segunda etapa termonuclear, y la energía producida por esta explosión era entonces dirigida para comprimir la tercera etapa termonuclear mucho más grande. Hay evidencia de que la bomba del Zar utilizó varias terceras etapas. La prueba fue ejecutada a las 11:32 hora de Moscú, con la bomba lanzada desde un bombardero Tu-95 especialmente modificado,
Un paracaídas ralentizó el descenso para permitir el escape de la aeronave y la detonación ocurrió a una altitud de 4.000 metros. La explosión fue de tal magnitud que el hongo nuclear alcanzó una altura de más de 60 kilómetros, 7 veces la altura del monte Everest, y el destello fue visible a más de 1.000 kilómetros de distancia. La onda expansiva rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y circunnavegó la Tierra 3 veces. La bomba del zar fue diseñada para demostrar la supremacía tecnológica soviética en plena Guerra Fría, un mensaje inequívoco al mundo occidental de que la Unión Soviética poseía la capacidad de causar destrucción a una escala previamente inimaginable. Irónicamente, el arma era demasiado grande y pesada para ser práctica militarmente. Su valor era principalmente propagandístico y psicológico. Mientras la Unión Soviética celebraba sus triunfos nucleares, las consecuencias humanas y ambientales de su programa atómico comenzaban a manifestarse de maneras devastadoras. Desde 1949 hasta 1989, la Unión Soviética llevó a cabo 456 pruebas nucleares en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, también conocido como el Polígono, en el norte de Kazajistán. Seleccionado por su lejanía geográfica y su subordinación a Moscú, fue uno de los campos de pruebas nucleares más intensivamente utilizados del planeta. Durante el transcurso de 4 décadas, las explosiones irradiaron a un estimado de 1.500.000 personas, frecuentemente sin alerta ni protección. La lluvia radiactiva envenenó la tierra, el agua y el aire, legando un patrimonio de cánceres, defectos de nacimiento y trauma intergeneracional. El impacto en la salud pública de las pruebas nucleares en Semipalatinsk continúa siendo significativo. Desde 1949 hasta 1989, las poblaciones regionales fueron sometidas a contaminación radiactiva continua con poca protección. El suelo, agua y aire radiactivos han tenido consecuencias duraderas que abarcan generaciones, como tasas aumentadas de cáncer, defectos de nacimiento, trastornos inmunológicos y trauma mental. Las autoridades soviéticas mantuvieron estos datos en secreto durante décadas, negando a las poblaciones afectadas incluso el conocimiento básico de los peligros a los que estaban siendo expuestas. Aldeanos kazajos vivían a corta distancia de las zonas de prueba. Sus animales pastaban en campos contaminados, bebían agua de ríos irradiados y respiraban aire cargado de partículas radiactivas. Generaciones enteras crecieron con tasas anormalmente altas de leucemia, cánceres de tiroides, malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas. La contaminación en Chelyabinsk 40 fue igualmente catastrófica. Durante finales de los años 40 y principios de los 50, las instalaciones de producción de material nuclear, desarrolladas cerca de Chelyabinsk, resultaron en liberaciones importantes al medio ambiente y exposiciones significativas para miles de trabajadores y poblaciones cercanas. La enfermedad por radiación crónica fue observada tempranamente en trabajadores expuestos y también se reportaron aumentos en leucemia y otros cánceres. El accidente de Chernóbil de 1986, aunque posterior al periodo principal del desarrollo nuclear soviético, inició un aumento importante y temprano en cáncer de tiroides infantil que resultó de la ingestión de yodo 131 por niños pequeños. Este patrón de exposición radiactiva y sus consecuencias médicas se repetiría en múltiples instalaciones nucleares soviéticas a lo largo de décadas. El legado radiactivo de la Unión Soviética representa una de las crisis ambientales más prolongadas y extensas de la historia moderna. Vastas áreas de territorio permanecen contaminadas décadas después del cese de las pruebas nucleares, con niveles de radiación que seguirán siendo peligrosos durante siglos. El costo humano es incalculable. Cientos de miles de personas sufrieron exposición a radiación, decenas de miles desarrollaron cánceres y otras enfermedades relacionadas con radiación, y las consecuencias genéticas continuarán manifestándose en generaciones futuras. Los trabajadores que construyeron las instalaciones nucleares, muchos de ellos prisioneros del Gulag,
fueron tratados como recursos prescindibles, expuestos a niveles letales de radiación con protección mínima o inexistente. La magnitud del sufrimiento humano causado por el programa nuclear soviético permaneció oculta tras el telón de acero durante la Guerra Fría, emergiendo solo gradualmente después del colapso de la Unión Soviética, cuando investigadores independientes pudieron finalmente acceder a registros médicos y ambientales previamente clasificados. La pregunta moral que surge del programa nuclear soviético es profundamente perturbadora. ¿Puede justificarse el costo humano y ambiental del programa por los objetivos geopolíticos que logró? Desde la perspectiva soviética, el desarrollo de armas nucleares era una necesidad existencial. Enfrentados a un Estados Unidos que poseía el monopolio nuclear y había demostrado su disposición a usar armas atómicas contra poblaciones civiles, los líderes soviéticos argumentaban que no tenían alternativa sino desarrollar su propia capacidad de disuasión nuclear. La lógica de la Guerra Fría dictaba que solo la amenaza de destrucción mutua asegurada podía prevenir una tercera guerra mundial, y desde este punto de vista, el programa nuclear soviético fue exitoso en mantener un equilibrio de terror que, paradójicamente, preservó la paz entre las superpotencias durante más de 4 décadas. Sin embargo, esta racionalización estratégica no puede borrar ni justificar moralmente los métodos empleados. El uso de trabajo esclavo del Gulag, la exposición deliberada de poblaciones civiles a radiación sin su conocimiento ni consentimiento, el ocultamiento sistemático de información sobre peligros radiactivos y la devastación ambiental de vastas regiones representan violaciones fundamentales de derechos humanos que ninguna justificación geopolítica puede legitimar. Los científicos que trabajaron en el programa enfrentaron un dilema moral complejo. Hombres como Kurchatov eran patriotas que creían sinceramente que estaban defendiendo su nación, pero su trabajo contribuyó a crear armas de destrucción masiva y a causar sufrimiento a innumerables personas inocentes. A diferencia de algunos científicos del Proyecto Manhattan, que posteriormente expresaron profundo remordimiento por su participación en el desarrollo de armas nucleares, los científicos soviéticos tuvieron menos oportunidad para la reflexión pública crítica, dada la naturaleza represiva del sistema en el que trabajaban. El espionaje que aceleró el programa soviético también plantea cuestiones éticas complejas. Klaus Fuchs y otros espías justificaron sus acciones con argumentos ideológicos. Creían que el monopolio nuclear estadounidense era peligroso para la paz mundial y que el equilibrio nuclear serviría mejor a la humanidad. Fuchs posteriormente declaró que su motivación era evitar que Estados Unidos usara su ventaja nuclear para imponer su voluntad al mundo. Desde cierto punto de vista, su predicción resultó ser correcta. La paridad nuclear eventualmente contribuyó a la estabilidad estratégica y puede haber prevenido una guerra directa entre las superpotencias. Sin embargo, su traición también puede verse como responsable de iniciar una carrera armamentística nuclear que llevó a la proliferación de decenas de miles de armas nucleares. Consumió recursos económicos masivos que podrían haberse dedicado al desarrollo humano y creó el riesgo persistente de aniquilación nuclear que continúa amenazando a la humanidad hasta el día de hoy. La historia de cómo los soviéticos ganaron la carrera nuclear revela verdades incómodas sobre la naturaleza del poder estatal, el progreso científico y el costo humano de la competencia geopolítica. Los soviéticos lograron su objetivo de paridad nuclear mediante una combinación de brillantez científica, espionaje efectivo, movilización masiva de recursos y una disposición a sacrificar vidas humanas y bienestar ambiental en el altar de la seguridad nacional. Igor Kurchatov, el padre de la bomba atómica soviética, fue sin duda un científico de extraordinaria habilidad que logró una hazaña técnica notable bajo condiciones extremadamente desafiantes. La Brent Iberia demostró una capacidad organizativa formidable al coordinar un esfuerzo industrial y científico de complejidad sin precedentes. Klaus Fuchs y otros espías ejecutaron una de las operaciones de inteligencia más consecuentes de la historia.
Pero estos logros fueron construidos sobre cimientos de represión, secretismo y sacrificio humano que revelan las profundas contradicciones morales del proyecto. El legado del programa nuclear soviético continúa resonando en el siglo XXI. Las poblaciones de Kazajistán, Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas todavía lidian con las consecuencias sanitarias y ambientales de décadas de pruebas y producción nuclear. La tecnología nuclear desarrollada durante la Guerra Fría se ha difundido a múltiples naciones, creando nuevos desafíos de proliferación. Las armas nucleares siguen siendo la amenaza existencial más grave que enfrenta la humanidad, con arsenales que conservan el potencial de causar una catástrofe climática global y civilizacional. La bomba del Zar, con sus 50 megatones de furia termonuclear, permanece como un recordatorio escalofriante del poder destructivo que la humanidad ha logrado dominar, pero que aún lucha por controlar éticamente. En retrospectiva, la pregunta de si los soviéticos realmente ganaron la carrera nuclear depende de cómo se defina la victoria. Alcanzaron la paridad estratégica con Estados Unidos, rompiendo el monopolio nuclear estadounidense en un tiempo notablemente breve. Demostraron que podían igualar e incluso superar los logros técnicos occidentales, desde la primera bomba de fisión hasta la colosal bomba del Zar. Establecieron un sistema de disuasión nuclear que probablemente previno una guerra directa entre las superpotencias durante la Guerra Fría. Pero el precio fue extraordinario. Decenas de miles de vidas arruinadas por exposición a radiación, vastas regiones contaminadas durante generaciones, recursos económicos masivos desviados de necesidades civiles y la contribución a una carrera armamentística que llevó al mundo repetidamente al borde de la aniquilación. La historia del programa nuclear soviético es fundamentalmente una historia sobre las elecciones que las sociedades hacen cuando enfrentan amenazas existenciales percibidas. Es una historia sobre el poder de la ciencia para transformar la realidad material y las responsabilidades éticas que acompañan a ese poder. Es una historia sobre individuos, científicos como Kurchatov, que dedicaron sus vidas a objetivos nacionales, espías como Fuchs que traicionaron confianzas en nombre de convicciones ideológicas, burócratas como Beria, que organizaron esfuerzos masivos con eficiencia despiadada, y víctimas innumerables que sufrieron las consecuencias de decisiones tomadas en secreto por élites distantes. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre los límites morales del poder estatal, el costo aceptable de la seguridad nacional y las responsabilidades de la ciencia hacia la humanidad. Al final, el verdadero legado del programa nuclear soviético no es simplemente técnico o geopolítico, sino profundamente humano y ético. Las preguntas que plantea sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos, entre progreso científico y responsabilidad moral, entre objetivos colectivos y costos individuales, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron durante la Guerra Fría. En una era en la que nuevas tecnologías continúan emergiendo con potenciales tanto transformadores como destructivos, las lecciones de cómo los soviéticos ganaron la carrera nuclear nos recuerdan que los mayores triunfos técnicos de la humanidad también pueden representar nuestros fracasos éticos más profundos y que el verdadero desafío no es simplemente lo que podemos crear, sino cómo elegimos usar ese poder y a qué costo estamos dispuestos a obtenerlo.